Buenos días, Jonathan. ¿Cómo está? Le doy la bienvenida a nuestro programa Autoridad Central, en el cual vamos a tratar el penoso tema que está usted suscitando en este momento por la pérdida de Rafa. Entiendo que es un dolor, como hemos conversado un poco fuera de micrófonos, que tal vez no solo se necesita una reparación económica integral de ley de todos los ámbitos legales, sino también sentar un precedente para que esto no vuelva a suceder y para que más que nada se tenga más pericia en las cosas que ofertamos en el Ecuador, que es un país turístico, ¿no? O sea, es un país que sí de una u otra manera se sostiene en el turismo. Quisiera primero darle la bienvenida a nuestro programa Autoridad Central y que me cuente un poco qué fue lo que sucedió el día que ustedes fueron a la Laguna de Colta. Bueno, un saludo a María José, un saludo también al programa y a toda la gente que nos está viendo en este momento. Sí, efectivamente, tal como lo dice usted, nosotros llegamos a la Laguna de Colta con el ánimo de pasar bien, con el ánimo de hacer un buen viaje, de pasar en familia. Sin embargo, fue un lamentable hecho la muerte de mi hijo en ese instante. Nosotros estábamos viendo el paisaje de Colta y también veíamos que había un servicio de barcos. Ese servicio de barcos lo ofertaba el municipio de Colta. Eh, Entiendo yo que si ofertan un servicio, entonces deben tener las seguridades del caso. Eso pensábamos en inicio. Entonces nos subimos a los barcos y cuando estuvimos en ese momento pedimos chalecos. Es más, ni siquiera pedimos porque cada quien debía coger su chaleco como podamos. No es que había un controlador diciéndonos tenga su chaleco o ordenadamente lo podíamos hacer. Tampoco había un controlador que nos digan ubíquese en este lugar o ubíquese en este otro lugar. Pero sí había un controlador para decirnos, saben que aquí entran 14 y cobro 14. Palabras que hacen ver que lucraban antes de cualquier tema de seguridad. Jonathan, ahí yo le quiero hacer una consulta. Como es normalmente, bueno, en algunas atracciones o algo, te dan un ticket, te dan un recibo, te dan algo. Voy a poner un ejemplo que obviamente tal vez no venga muy al caso, pero cuando yo, por ejemplo, cruzo el peaje, ¿sí? Del Valle de los Chillos, me van a dar un documento, el cual es de una u otra manera el peaje que yo pago, es un seguro para que si tengo algún accidente o si pasa alguna situación, ellos me puedan cubrir. ¿Se le dio algo? O sea, un documento, un papel, aunque sea un papel, algo. No, 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 para nada. Era totalmente improvisado, el servicio era totalmente improvisado. Es más, lo escribían en un cuaderno, llevaban nota de quién pagaba, quién no. Vuelvo y repito, ese era el único objetivo de ellos, obtener, lucrar en ese momento, porque cuando ya estuvimos arriba, vuelvo y repito, entrábamos 12 pero los 12 súper apretados y le hizo entrar a los 14 y puso tres más al lado izquierdo y tres más al lado derecho. Ya. Perdón, Jonathan, cuando nos referimos a le hizo entrar, ¿a quién me manifiesta? O sea, ¿qué persona es? Él ahorita, yo sé que existe el proceso legal. ¿Está él dentro de los procesados? ¿Quién era esta persona que les daba indicaciones? Él está dentro de los implicados, sin embargo tuvo una fuga en ese momento, se fugó. Entiendo que ya está vinculado también él. También es uno de los involucrados, el chofer, el que estaba dentro de la barca y conducía. Ya después vamos a hablar un poco también de él. Pero él es el que nos decía esas situaciones. Primero de los 14 entran, 14 cobro, hizo ingresar a más personas y de igual manera es evidente que no sabía cómo poner o cómo distribuir a la gente, porque estaban 20 adelante, 20 arriba y 3 en la cabina. Entonces, la situación también estamos dentro de una pericia pidiendo de que nos diga el fabricante del barco cuántos mismos son los que debían estar dentro de la barca, porque tampoco tenemos una señal ética que nos diga el aforo es de tanto, el aforo es de tanto, el aforo es de tanto. No teníamos esa situación porque también hubiéramos como ciudadanos o cristianos hubiéramos visto
la señalética y decir, ¿sabe qué? Acá estamos de más, ¿sí? Pero no teníamos nada de eso. Jonathan, entiendo que el encargado de dar los permisos para esto es del municipio de Colta, ¿correcto? Mm, Municipio de Riobamba, perdón. Más allá de eso, ellos tienen un departamento turístico, pero más allá de esto estamos hablando de que está el Ministerio de Turismo, está incluso, creo, la Naval, que en la Naval es encargada de ríos, mares y lagos. Ellos también ya existe una pericia para ver qué tipo de permisos lo tienen, porque incluso el conductor mostraba una licencia de conducir como si fuera una licencia de manejar un barco. Él era el encargado de manejar la dragadora y orgánicamente dentro del municipio él consta con una acción de personal como si fuera ayudante de barco. Entonces la negligencia y la falta de emisión es total. Claro, así es, o sea, es la falta de omisión al poner a personas que no están enteramente capacitadas para poder manejar, en este caso, un barco o para poder manejar una emergencia que se derive del mismo. ¿Qué sucedió? El momento que ustedes suben, bueno, suben apretados y empieza su trayecto, la barca, entendería yo, ¿correcto? Correcto, correcto. Ya 20 minutos después de ese tema, eh, hacen movimiento brusco para la izquierda y la embarcación se vuelca de izquierda a derecha dejando ver el barco, y en ese momento los que estaban a mi izquierda me golpean a mí y hasta ahora tengo los golpes en el cuerpo y ¿cómo se llama? Y pierdo a mi hijo. En ese momento me sentí totalmente desesperado porque no funcionaba. Los chalecos, en vez de mantenernos en la superficie, nos hundía más. Es decir, que solamente la parte de mi cara estaba fuera del lago. Ajá. De ahí lo demás estaba dentro del lago. No funcionaba y yo desesperado buscándole a mi hijo, no pude divisarlo, no pude verlo. Y ya quise ir al casco, es más, fui al casco y también traté de verlo y ya fue muy tarde para mi hijo. Ya todos en ese momento, cierta parte de mi conciencia sabía lo que estaba pasando, pero todavía estaba en shock. Claro. Jonathan, usted me menciona que los salvavidas no estaban funcionando y usted también me menciona que su hijo estaba a su lado, o sea, En mis brazos. en sus brazos. Del impacto, él sale volando y obviamente ahí ya no le volvimos a recuperar. Así es, sale volando mi hijo y salgo volando yo. Y distribuidamente, pero trataba de verle a mi hijo y no le alcanzaba a ver, no le alcanzaba a divisar. Es por eso que yo vuelvo al casco y también trato de ver a mi hijo y no, ya, o sea, ya fue un momento súper trágico para mí. Claro. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar usted para que llegara auxilio? Me imagino que todo el mundo empezó a pedir auxilio, es lo más lógico. O sea, ¿había gente inconsciente o había gente que estaba mal ahí o ahogada? Básicamente lo que estaban eran todos hundidos. Esa parte es la que quiero entender. ¿Se hundieron la mayoría de personas? No, o sea, fueron tres exactamente, entre esos una niña de 5 meses de la señora Wong, eh, la señora de 55 años y mi hijo. Ya. Ahí estaban distribuidos, había dos pampas, ¿no? ¿Cómo lo puedo llamar? O cómo lo identifico yo, no sé la palabra correcta. Ah, y en una pampa izquierda y otra pampa derecha se distribuían las personas. Entre esas mi suegra, que prácticamente le sacaron con 3 personas a él. 3 personas que sabían nadar bien y le llevaron hasta allá, hasta esta pampa izquierda. Posteriormente a eso tuvimos que esperar y en esa espera eh, cayó granizo. Cayó granizo, el frío era tenaz. La gente, los lugareños incluso pedían auxilio existe llamadas del 911 que decían que la barca se hundió, se volteó, pero llegaron al lugar una hora después. Es más, uno de mis sobrinos que se llama Matías Cóndor estaba en el filo de la laguna y les decía a los bomberos, ayuden a mi familia, pero ellos contestaban y en respuesta de esto les decía, no podemos hacer nada.
y era porque no tenían los elementos como para llegar a la balsa, no tenían los elementos para llegar al barco. Ellos no estaban preparados, no había un plan de contingencia, no había un plan de continuidad. Ya, y esto, Jonathan, a pesar de que ya existió un accidente anterior, ¿no? ¿Dos o Dos un accidentes. accidente anterior? Investigando en la prensa justamente nos dice que había dos accidentes anteriores, ¿no? De los cuales ninguno de los accidentes han tenido no importancia, sino gran trascendencia. Les han dejado ahí, ha habido muertes, pero no ha habido ningún actuar por parte de ellos. Es más, evidentemente todavía siguen las negligencias de omisión. Exactamente. ¿Tiene usted los datos de hace cuántos años hubo el accidente? Del único que sé fue el último en el 2005 y no estoy seguro de ese tema. Ok, entonces, una vez que pasa este accidente, lo que sucede es ustedes piden auxilio, no viene nadie, pasaron una hora en el lago. En el lugar, pasamos una hora en el lugar y llegaron un barco de las mismas condiciones, o sea, ni siquiera fue un barco de auxilio, un barco de las mismas condiciones a las que nos hundimos y nos lanzaban cuerdas para que nosotros mismos improvisadamente subiéramos al bote. Y las personas también que estuvieron en la pampa izquierda y derecha hacían lo mismo. No había un auxilio eficaz y eficiente que venga inmediatamente, porque capaz si hubiera tenido el salvavidas mi hijo y si hubiera llegado en unos 5 minutos al estar en una barca, en un sitio de auxilio, las cosas hubieran sido diferentes. Como usted me dice, la persona que manejaba la lancha era una persona que tenía una licencia de automóvil. Entonces, ¿cómo puede ser posible que alguien que maneja un automóvil tenga un permiso o tenga una acción, más aún, una acción de personal para que maneje una lancha? Uh-huh. Que no tiene nada que ver, ¿no? Eso lo ofician el 3 de octubre del año anterior. Le ofician a este señor como ayudante de lancha, pasa a conducir un barco. Y el conductor solamente estaba lucrando y no estaba o sea, si hubiera por lo menos dicho, personas se colocan en este lugar, personas se colocan en tal lugar, no hubo nada de eso. Si nosotros nos vamos a una empresa seria, digamos a la costa, podemos ver personas, es más, yo he tenido relación con barcos de esta naturaleza y dicen, por favor, distribúyanse aquí, en este momento pasen acá o en este momento pasen acá, pero están organizados ahí, no había nada de esto. No había, lamentablemente, no había nada de esto. ¿Qué pasó en el momento que ya se vira la barca? Y me decía que habían 3 personas, por llamarlo así, como la cabeza o sea, las personas visibles que operaban este servicio. ¿Esas 3 personas también fueron auxiliadas o ellas sí salieron nadando, hicieron algo por ustedes? No, claro, por supuesto. Estas 3 personas, por ejemplo, entre esos mi sobrino, mi sobrino Daniel Cóndor y mi cuñado Barlin Cóndor le sacan a mi suegra, ellos estuvieron pendientes de esto, y a mi cuñada. No es que, por ejemplo, vino unas personas de auxilio y le sacaron, no. Todas las personas que estuvimos en el barco por nuestros propios medios, por nuestro instinto de supervivencia, salimos y nos pusimos a resguardo, menos mi hijo y la niña de 5 meses y la persona de 55 años. Ok, llega la ambulancia, o sea, ¿ustedes salen antes de que lleguen los paramédicos? ¿O o habían llegado ya? Estaban esperándonos en el filo, estaban esperándonos en la orilla del lago, pero así nos hubieran estado esperando. Esperaron los bomberos, esperaron los paramédicos, pero no podían llegar al sitio porque no tenían los elementos para poder llegar. Es más, llega una balsa improvisada de uno de los lugareños y no llega nadie más. Después de la hora, estamos hablando de que llegan el auxilio, entre comillas, porque era una barca de las mismas condiciones y con 2 policías que estaban a cargo para ya trasladarnos a este barco y llevarnos a la orilla. Nosotros ya habíamos, de los que quedábamos, ya nos habíamos puesto en resguardo. Uh-huh. Ok, ya después de conocer,
o sea, como usted me dice, ¿no? En mi conciencia yo sabía lo que estaba pasando, pero muchas veces nuestra mente se niega a creer las cosas. Usted ese momento ya empezó con todos los trámites y toda la situación. ¿Y cuál fue su propósito principal con todo esto? Porque no sé si es que se levantó de oficio esta situación o usted fue y presentó su denuncia particular. Ya, o sea, de oficio la fiscalía lo hace, pero nosotros estamos presentando la denuncia Particular. particular y aparte de la denuncia particular, lo vamos a seguir administrativamente y constitucionalmente. De la parte penal también tiene que seguir su diligencia. Ahora bien, nosotros estamos esperando mucho más allá de cualquier tema económico, dejar un precedente que marque un antes y un después, porque no puede ser que haya habido 3 accidentes anteriores y de ninguno de estos hubiera salido algo que resguarde la vida de aquí en adelante. Ese es nuestro propósito como familia, porque hemos tenido algún acercamiento, o nos han dicho, no ha sido un acercamiento, nos han dicho por parte de nuestro abogado que quieren solucionar, pero no es el tema solucionar económicamente, no vamos por esa diligencia, estamos convencidos como familia de que de ahí, o tanto en el Ecuador, debe haber un turismo que se encargue de la seguridad primero antes de cualquier cosa. Así es, o sea, estaríamos haciendo un llamado para que exista un turismo responsable, un turismo que incluso al ser responsable nos permita que más personas que están en el extranjero vean que es un lugar seguro para hacer turismo, porque en realidad lo que usted está haciendo, Jonathan, es un turismo interno dentro de nuestro país, o sea, está de una u otra manera, esto es un turismo dentro del Ecuador. ¿Cómo van los avances? ¿Cómo ha sentido usted el tema de la fiscalía? ¿Ve que se van moviendo las situaciones? El fiscal, por ejemplo, no sé, no conozco si es hombre o mujer, ¿se está moviendo dentro de las investigaciones que se necesitan hacer? A ver, el fiscal de allá es hombre, ¿no? Allá en la Fiscalía de Colta. Sin embargo, estamos corriendo, no estamos caminando, estamos corriendo a 1000 por hora porque la indagación da hasta el 26 de enero, lo cual es un momento súper corto para poder delimitar todas las acciones que hay que hacer. Es más, mi abogado tiene que hacerlo de cierta manera, sacar los oficios, ir a dejar, ir a poner, ayudar a la fiscalía de cierta manera. Es más, tenemos el peritaje el más importante de todos, el más importante recalco, que es el tema de la reconstrucción de los hechos, y es un perito naval el que tiene que hacerlo, y ese es la pericia más importante, y no tenemos todavía económicamente por parte de la Fiscalía la respuesta, ¿sí? Porque lamentablemente en las entidades fiscales, las entidades del Estado, el presupuesto asignan en abril o marzo y no tienen el presupuesto para hacerlo. Ahora también hacemos el llamado a la Fiscalía, o hago el llamado a la Fiscalía para que de esta manera nos puedan ayudar de cualquier otra manera para que se dé este peritaje, porque vuelvo y repito, es el más importante de todo. Claro que sí. En efecto, de acuerdo a lo que dice la ley, es la fiscalía quien tiene que encargarse de este tema pericial. Y de hecho, por eso existen peritos acreditados. Ahora, es posible que tal vez no exista un solo perito naval acreditado y obviamente lo tengan que buscar. Pero para eso el fiscal también tiene que saber que va a tener en algún momento, no estoy 100% segura, pero ampliar el plazo. ¿Sí? Porque recordemos, no sé cuál es el delito exacto que se está poniendo, pero sí, si la investigación no alcanza, ¿sí? Se podría ampliar un plazo, se podría ver esa situación, obviamente ya todo eso depende de la defensa que ustedes tengan y del fiscal. Sin embargo, usted me dice que las pruebas están avanzando, ¿correcto? Están avanzando. Las personas procesadas están con medidas cautelares. Exactamente, están con medidas cautelares y para ser precisos es homicidio culposo lo que están haciendo. Sin embargo, mucho más allá del homicidio culposo, no solamente queremos llegar a la persona que estaba conduciendo al barco, queremos llegar más allá, queremos llegar a las personas que oficiaron primero para que un ayudante de lancha y una persona que no tiene los permisos pueda conducir, y la persona que firmó, que es el alcalde.
Entonces, en ese sentido nos estamos manejando para poder vincular dentro del proceso. Si no es penal, lo vamos a hacer por la vía administrativa. Si no es por la vía administrativa, lo vamos a hacer por la vía constitucional. Pero de alguna manera nosotros tenemos que vincular, porque ellos son en realidad los responsables de estas omisiones. Tal vez el que estaba conduciendo el barco, si bien es cierto, tiene una responsabilidad penal, pero no es el único responsable. Así es, o sea, si nos vamos al tema central, son las autoridades las que están llamadas a vigilar que esto se dé de una forma consciente, de una forma responsable, de una forma que cumpla con todos los requerimientos que incluso se encuentran en estándares internacionales, que es evidente que en este caso no se ha cumplido. Usted me dice, Jonathan, que quiere sentar un precedente, ¿sí? Un precedente para que esto, si vuelve a funcionar, porque entiendo que está cerrado, tenga todas y cada una de los medios de seguridad que se necesitan, o quiere usted en realidad sentar el precedente de que esto no vuelva, o sea, de que esta forma de hacer turismo en Colta ya no se vuelva a permitir más? ¿Cuál es exactamente el precedente que queremos sentar en las autoridades y obviamente ya más allá en la sociedad? En realidad todo. Una es que no se haga este turismo irresponsable. Dos, es de que las personas que están a cargo también den parte de esta responsabilidad, que se haga todas las normas nacionales e internacionales para un buen servicio de lo que es el barco. Si lo dan un servicio que sea completo, con toda la seguridad y que no vuelva a pasar estos fallecimientos lamentables. Es más, que tengan precisado y estudiado todas las medidas de seguridad, todos los que se involucran en este hecho. Y aparte de eso, también tenemos, me informaba a mí mi abogado, medidas compensatorias. Y las medidas compensatorias de satisfacción nos dicen que deben dar unas disculpas públicas en los medios, tienen que honrar a las personas que murieron en ese entonces y cumplir, esa es la parte más importante, cumplir con las normativas nacionales e internacionales para que brinden este servicio y no se vuelva a dar este lamentable hecho. Pero más allá de eso tampoco estamos a espera porque entiendo que el proceso debe avanzar y así dure 1, 2, 3 años. Estas medidas van a llegar y eso es lo que nosotros queremos, marcar un antes y un después, que lo que pasó con mi hijo quede un precedente y se logre reforzar los servicios que brindan allá. Es muy loable esta actividad, esto que usted está haciendo, Jonathan, de justicia para Rafa, de que no sea solamente justicia, sino también marcar un precedente en el cual tengamos mejor seguridad. Como decíamos al inicio, el Ecuador es un país turístico. De hecho, nos venden como un país y una región para turistear, para el extranjero, pero sí es importante que tengamos medidas que puedan proteger a las personas que quieren realizar que quieren realizar turismo en nuestro país, que por cierto es muy hermoso, tiene muchas lugares a donde ir, es un país rico en fauna y flora, ¿no? Pero si no tenemos medidas de protección, si no tenemos reglas claras, si no tenemos un turismo consciente, esto es lo que nos da una imagen que no nos permite llegar hacia más personas y hacia un turismo, como digo, un turismo consciente. Yo en este caso, Jonathan, quiero darle las gracias por haber venido a nuestro programa Autoridad Central. Estaremos igual de cerca viendo qué es lo que sucede, cómo se van dando las pericias, cómo se va resolviendo el caso. Más que nada para eso, para que se siente un precedente en el cual todas las empresas de turismo tomen las medidas de seguridad necesarias para las personas que van a hacer uso de ellas. Uh-huh. Porque es importante tomar en cuenta que a lo mejor ellos pensaron que esto nunca iba a pasar y ya les sucedió una vez y no tomaron lección de esto hasta que tenemos a alguien que en realidad
lo que pretende y lo que quiere en los anhelos es hacer justicia, entiendo yo, por Rafa y adicionalmente crear el precedente muy válido de que las cosas se lleven de una forma más organizada y de una forma consciente con la vida de todos los seres humanos. Okay. Muchísimas gracias, Jonathan. Tal vez nos quiere dejar algún otro mensaje o decirnos alguna situación más. Bueno, lo que quiero decir es que las autoridades, la fiscalía y todos los entes gubernamentales nos ayuden en este tema. Estamos juntos por, más que todo, no solamente por mi hijo, sino por un Ecuador turístico también. Y que se marque un antes y un después, su ayuda a fiscalía, su ayuda a consejo, para que esto salga de la mejor manera. Y a usted, dale las gracias. A usted, muchísimas gracias, Jonathan. Y estamos con las puertas abiertas para que nos siga informando sobre cómo va dándose el caso. Gracias. Muchas gracias.